Fernando Zapata, director del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. Este es un organismo asociado a la UNESCO que agrupa a los 21 países de la región y cuya sede central está en Bogotá desde hace 42 años. Hoy terminamos una reunión que hemos dado en denominar el Comité Intergubernamental por una nueva agenda para la lectura, el libro y el derecho de autor. ¿Por qué se trata de una nueva agenda? ¿Por qué hay necesidad de plantear una reunión de estas y el documento que se expide como una nueva agenda? Lo pensamos de esa manera porque estamos asistiendo de un buen tiempo atrás, particularmente con la irrupción de las tecnologías, de un proceso en donde no solo el libro, todo el conocimiento material entra en un proceso de digitalización, lo que llamamos como la desmaterialización del conocimiento. En lo que a nosotros concierne, que es lectura, bibliotecas, libro, el tema del libro es particular. Entonces asistimos primero a interrogantes de si el libro en papel va a desaparecer, si hacemos definitivamente el tránsito a lo digital o en qué nos encontramos. La verdad es que estas reuniones sirven para dilucidar muchas de estas dudas. El libro digital, a partir de las tecnologías digitales como tales, vino para quedarse. Esto no es una moda, esto es algo que va a pasar, esto es algo que es. Ahora, es un tránsito ajustado a los niveles de desarrollo de cada sociedad. ¿Y cuáles son los niveles de desarrollo de cada sociedad? Pues la tenencia de estos dispositivos que nos permiten hacer lectura en formato digital, en la conectividad que tengamos y en la banda que utilicemos, porque todos esos son elementos que sin duda ayudan sin duda alguna a ese proceso, en donde poco a poco vamos a dejar de manipular el conocimiento a través de soportes materiales para hacerlo en formato digital. ¿Y por qué para los países? ¿Y qué tienen que hacer los países? ¿Y cómo pueden y deben hacerlo los países? Porque finalmente en esto hay competencias claramente definidas y determinadas. El desarrollo tecnológico, no hay duda, está en manos de los privados, de los particulares, de las grandes empresas, y así lo hemos conocido. En nuestra región, que tiene una particularidad que es ser vecina, muy cercana, de un país como Estados Unidos, que es gran desarrollador y productor de tecnologías. De otro lado, esas tecnologías son hechas para que discurran, para que transiten a través de ellos contenidos. Esos contenidos nos permiten acercarnos a las obras, a gozarlas, a disfrutarlas. Pero el Estado, como regulador de la sociedad a través de los gobiernos, tiene que generar mediante política pública un comportamiento. Por ejemplo, no se trata solamente de entregar tabletas, entregar computadores, sino también de ocuparse de los contenidos. Es cierto que esa competencia esté distribuida. Bueno, el Ministerio de Telecomunicaciones o de Tecnologías y otro en el Ministerio de Educación y de Cultura. Esta reunión buscaba precisamente esa articulación entre estas tres responsabilidades gubernamentales y son los gobiernos que con estas recomendaciones que aquí hemos hecho harán política pública. Al romper, le puedo hablar de algunas de ellas. Por ejemplo, el rol de las bibliotecas. Las bibliotecas se revisan, se reconvierten, es decir, esa biblioteca tradicional, que es un sitio en donde se acumulan libros para prestar a los lectores, ha de entender que ahora ese préstamo no solo es en papel, sino digital, que se puede entender con sus usuarios lectores a través de estos medios. Hay que resignificar la biblioteca en el sentido de que debe ser un espacio que tenga condiciones ergonómicas y condiciones tecnológicas, que si usted va a ir a una biblioteca, seguramente va armado de un dispositivo que le permite hacer la conectividad directamente. En muchos casos y en muchos sitios ya no se necesita que la biblioteca tenga computadores instalados de ellos. La gente llega con su computador. ¿Qué necesita usted como usuario? ¿O qué necesito yo? Enchufes. Necesitamos tomas para conectarnos, donde recargar nuestros dispositivos. Es parecer una cosa simple, pero si eso no se hace, tú no reconviertes ni adecuas la biblioteca a esos sentidos. Hay que resignificar la labor del bibliotecario. El bibliotecario ya no puede entender que el mundo nace y termina en 4 paredes donde tiene sus libros, que el mundo es tan grande y tan ancho como la red se lo permita. Y ahí tiene que ser un acucioso tutor de su clientela a los usuarios. Hay que hablar de la conectividad. No hablamos de un deseo de llegar, de tener, sí, de poseer dispositivos, si no resolvemos esta dificultad que hoy tenemos del acceso.
porque realmente lo que impide el acceso es el costo de la red cuando la tenemos, o cuando tenemos la red que demandamos que sea una red eficiente, de banda suficiente como para que podamos interactuar. El rol de los editores y de los escritores, que habrán de entender que hay que escribir para diversos dispositivos. Antes escribía en papel, pensando en el libro. Hoy hay que entender que se escribe para ese dispositivo o para una tableta y para un computador. Las historias deben ser para eso, adecuadas, como cuando de un libro se saca la historia para una película. Hacemos un proceso de adaptación, no es el mismo, nos entendemos con dos lenguajes. Aquí también hay lenguajes que se imponen. De manera que esta reunión tiene ese valor, tiene esa importancia. Aquí están ministros, están todos los directores del libro y la lectura de Iberoamérica, y en conjunto se analizó un documento que el CELAL ha trabajado durante 2 años, largos años, y que un consultor muy especializado, el señor Roberto Igarza, nos ha condensado en una sola propuesta.